Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a Binary Skills. En este vídeo aprenderemos la gestión de archivos en Bash. Aprenderemos cómo navegar, manipular y organizar archivos en la línea de comandos. Empecemos. Un sistema de archivos establece la manera en que los datos se organizan en un dispositivo de almacenamiento y define cómo el sistema operativo gestiona y organiza estos archivos. Linux, al igual que otros sistemas Unix, utiliza la filosofía de representar casi todo como un archivo, desde datos hasta dispositivos periféricos o medios de comunicación. El sistema de archivos se considera esencial en cualquier sistema Unix. El sistema de archivos de Linux, como vimos en vídeos anteriores, es jerárquico, con directorios y subdirectorios que forman una estructura en forma de árbol invertido, a partir del directorio raíz o root directory. Existen tres tipos de archivos: los ordinarios o regulares, los archivos de catálogo y los archivos especiales. Los archivos regulares, también conocidos como ordinarios, son archivos de datos estándar que pueden contener una variedad de información, como texto, código, imágenes o programas ejecutables. Se diferencian de otros tipos de archivos como los directorios o enlaces simbólicos. Para identificar archivos regulares en la línea de comandos puedes usar ls-l, que muestra detalles de los archivos en un directorio. Los archivos regulares se indican con un guión, en la primera columna del resultado. Los archivos de catálogo son los directorios o carpetas que organizan el disco duro en una estructura de árbol invertido. Sirven de contenedores para otros archivos, incluyendo archivos regulares, especiales y subdirectorios, de forma recursiva. Existen varios tipos de archivos especiales, los cuales exploraremos detalladamente en futuras sesiones. Los archivos de bloque son aquellos que representan dispositivos físicos y se encuentran en el directorio dev. Para visualizar los archivos especiales de bloque puedes usar este comando. Los archivos de carácter permiten la entrada o salida en forma de flujo serial. Un ejemplo común es devnull, donde cualquier información escrita se descarta automáticamente. Este comando intentará copiar archivo origen.txt a archivo destino.txt. Si archivo origen.txt no existe o hay algún otro error, el mensaje de error se redirige a devnull y no se muestra en la terminal. La salida podría ser algo como esto, donde el primer carácter C indica que devnull es un archivo de carácter. Además, puedes usar el comando file para obtener más información sobre el tipo de archivo. Los archivos FIFO, también conocidos como pipefiles, utilizan el principio FIFO, lo que significa que los primeros datos de entrada son los primeros en salir. Funcionan como tuberías en el sistema operativo, permitiendo el flujo de datos entre procesos de manera similar a las pipes en la línea de comandos, pero accediendo a ellos como archivos del sistema operativo. Este comando crea un archivo FIFO llamado mipipe en el directorio actual. Para distinguir un archivo FIFO de otros tipos de archivos puedes usar el comando ls-l. El primer carácter de la salida representa el tipo de archivo. Además, como hemos visto antes, puedes usar el comando file para obtener más información sobre el tipo de archivo. Los enlaces simbólicos son como punteros que apuntan a otro archivo o directorio. L indica un enlace simbólico. Los archivos de tipo socket permiten la transferencia de datos entre distintas aplicaciones. En cuanto a dónde buscarlos en el sistema de archivos, los archivos socket se pueden encontrar en varios lugares, pero un lugar común es el directorio var run. Sin embargo, la ubicación exacta puede variar dependiendo de la aplicación que creó el socket. La nomenclatura de archivos en Linux sigue convenciones específicas para nombrar archivos y directorios. A continuación se presentan algunos puntos importantes a considerar. En Linux, los nombres de archivos y directorios son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Esto significa que file en minúsculas y file en mayúsculas se consideran como archivos diferentes. Es recomendable evitar ciertos caracteres especiales al nombrar archivos y directorios en Linux, ya que estos tienen significados específicos en la shell.
Algunos de estos caracteres incluyen espacios, barras, comillas, asteriscos, etc. También es aconsejable evitar comenzar nombres con caracteres como los siguientes. Si un archivo contiene alguno de estos caracteres especiales, puede resultar problemático identificar su tipo y contenido. Al usar el comando cat es posible que no podamos leer el contenido del archivo debido a que la shell confunde el carácter con un parámetro sin información, lo que genera confusión sobre la acción que debe realizar. Si encuentras archivos o directorios con caracteres problemáticos, puedes intentar ver su contenido utilizando el comando cat de la siguiente manera. Para eliminar archivos con caracteres especiales en sus nombres, debes escapar los caracteres especiales o rodear el nombre del archivo con comillas. Aquí te muestro cómo hacerlo. Para cambiar el nombre de archivos con caracteres especiales, puedes usar el comando mv, mover, de la misma manera que usarías rm, eliminar. Debes escapar los caracteres especiales o rodear el nombre del archivo con comillas. Para manejar nombres de archivos que comienzan con un carácter especial, puedes usar .barra antes del nombre del archivo, para indicar que es un archivo en el directorio actual y no una opción del comando. Aquí tienes un ejemplo. El sistema de archivos de Linux admite nombres de archivos de hasta 255 caracteres de longitud, pero es recomendable mantener los nombres cortos y descriptivos para facilitar su gestión. Es aconsejable emplear nombres descriptivos que reflejen claramente el contenido o propósito de los archivos o directorios. Esto simplifica la navegación y el mantenimiento del sistema de archivos. En Linux, aunque no es esencial para el sistema operativo, es común usar extensiones de archivo para indicar el tipo de archivo. Sin embargo, a diferencia de sistemas como Windows, en Linux las extensiones no determinan el tipo de archivo. Por ejemplo, un archivo llamado documento.txt podría contener cualquier tipo de contenido, no solo texto. Aunque no son obligatorias, existen convenciones comunes para nombrar archivos y directorios en Linux. Estas incluyen el uso de guiones bajos o guiones, en lugar de espacios, evitar caracteres especiales y preferir letras minúsculas en lugar de mayúsculas para los nombres. Al seguir estas recomendaciones puedes gestionar tus archivos y directorios de forma más eficiente en un entorno Linux. Hemos observado que no podemos distinguir fácilmente los tipos de archivos. Para ver el contenido de un archivo y conocer los tipos de archivos, podemos usar el comando ls, list, con diversas opciones, como "-f mayúscula", que significa file type, que muestra el tipo de archivo junto con su nombre, asterisco para ejecutable, barra para directorio, arroba para enlace simbólico, el símbolo igual para socket o barra para un pipe. Es importante no confundir esta opción con el comando file, que proporciona información más precisa sobre el tipo y formato de un archivo. Mientras que ls-f mayúscula muestra indicadores visuales de los tipos de archivos basados en sus nombres, el comando file analiza el contenido real de los archivos para determinar su tipo y proporciona información más precisa sobre ellos. Aquí tienes un ejemplo de cómo se utiliza el comando file. En Bash, las reglas de cotización son fundamentales para comprender cómo se manejan las comillas y comillas simples en los argumentos y expresiones, incluyendo el procesamiento de palabras, espacios en blanco, caracteres especiales y expansiones. Las comillas dobles en Bash hacen que la shell interprete el texto como caracteres regulares, manteniendo los espacios en blanco y evitando la expansión de variables y comodines, excepto para el signo de dólar, barra invertida y comilla invertida. Por ejemplo, el reemplazo de variables permanece sin cambios incluso cuando se utilizan comillas dobles.
Por otra parte, un espacio pierde su función como separador de argumentos. En la primera situación, el comando genera dos archivos distintos al considerar las cadenas como argumentos separados. Sin embargo, en la segunda, ves las cadenas como un solo argumento, lo que da lugar a un único archivo. A pesar de esto, se aconseja no usar espacios en los nombres de los archivos, optando en cambio por un guión bajo o un punto. Para poder leer archivos con espacios puedes hacerlo con el comando cat. Para abrirlos con nano, el siguiente ejemplo. Las comillas simples preservan todo el texto dentro de ellas, incluyendo caracteres especiales y expansiones, pero no permite la expansión de variables ni comodines. Se emplean para garantizar que el contenido dentro sea tratado como un texto literal. Al utilizar las comillas simples, se muestra la cadena exacta sin sustituir la variable. Si no se usan comillas, el intérprete de comandos separará el texto en palabras usando espacios como delimitadores. No obstante, esto puede generar inconvenientes con espacios y caracteres especiales en ciertos casos. Las expansiones se ejecutan dentro de comillas dobles, pero no dentro de comillas simples. Veamos un ejemplo. Como vemos, dentro de las comillas dobles se expande la variable. Los comodines son caracteres especiales usados en la línea de comandos para representar grupos de archivos o directorios de forma eficaz. Resultan muy prácticos para llevar a cabo operaciones en lotes o para definir patrones de búsqueda. Este símbolo, el asterisco, actúa como un comodín que puede representar ningún carácter o varios. Por ejemplo, si posees archivos nombrados como archivo 1, archivo 2 y archivo 3, puedes usar el comodín asterisco para referirte a todos ellos de la siguiente manera. El signo de interrogación, este símbolo se utiliza como un comodín para representar un único carácter. Por ejemplo, si dispones de archivos denominados archivo 1, archivo 2 y archivo 3, puedes emplear archivo interrogación.txt para hacer alusión a cada uno de ellos de forma individual. Puedes usar el comodín de interrogación para referirte a cada uno de ellos individualmente de la siguiente manera. Este comando listaría el archivo que comienza con archivo, seguido de cualquier carácter único y termina con .txt. Los corchetes, estos símbolos se emplean para definir un rango de caracteres posibles para un solo carácter en esa posición. Por ejemplo, si cuentas con archivos nombrados como archivo 1, archivo 2, archivo 3 y archivo 4, puedes utilizar archivo corchetes 1-3.txt para hacer alusión a los tres primeros. El signo de exclamación dentro de corchetes se emplea para excluir un grupo de caracteres. Imagina que tienes 4 archivos. Si quieres hacer referencia a todos menos al primero, puedes utilizar archivo corchetes exclamación 1.txt. Esto excluye específicamente el archivo 1.txt del conjunto. Las llaves se emplean para combinar palabras o caracteres en cadenas. Como vemos, este comando mostrará solo los archivos reporteenero.txt y reportefebrero.txt. El archivo reportemarzo.txt no se mostrará porque no está incluido en las llaves.
Bash tiene varios comodines comunes, pero existen variaciones y otras herramientas como find o grep que permiten búsquedas más avanzadas mediante el uso de expresiones regulares. El comando cd en la terminal es esencial para navegar entre directorios. Si has estado siguiendo vídeos previos, lo habrás usado frecuentemente, a veces sin darte cuenta. Hay un vídeo titulado Ubuntu para principiantes, tu inicio en el mundo Linux parte 1, que proporciona una guía detallada sobre cómo usar cd para moverse por los directorios. De todas formas, lo repasaremos ahora. Para cambiar a un directorio específico, utiliza el comando cd seguido del nombre del directorio destino. Por ejemplo, para ir al directorio documentos escribes lo siguiente. Para ir al directorio raíz del usuario simplemente escribes cd sin argumentos. Si necesitas retroceder un nivel en la estructura de directorios puedes usar cd : Si necesitas retroceder 2 niveles sería así. Y si quieres regresar al directorio en el que estabas anteriormente puedes usar el siguiente comando. El comando cd con el patrón *** te permite navegar al directorio más reciente que coincide con el patrón. Para ir al directorio raíz desde home usuario puedes usar la ruta absoluta, es decir, cd /. Además puedes usar pwd en cualquier momento para mostrar la ruta completa del directorio actual y entender mejor tu ubicación en la estructura de directorios. Las rutas absolutas y las rutas relativas son dos métodos para indicar la localización de un archivo o directorio dentro de un sistema de archivos. Una ruta absoluta define la localización de un archivo o directorio partiendo desde la raíz del sistema de archivos. Inicia desde el directorio raíz y sigue la jerarquía de directorios hasta el archivo o directorio objetivo. Aquí un ejemplo. Una ruta relativa define la localización de un archivo o directorio en relación con el directorio de trabajo actual. No comienza desde la raíz del sistema de archivos, sino que se basa en el directorio actual. Las rutas relativas son prácticas cuando trabajas en una estructura de directorios concreta y necesitas referirte a archivos o directorios dentro de ella de forma más breve. En contraste, las rutas absolutas son útiles cuando requieres indicar la localización exacta de un archivo o directorio, independientemente del directorio de trabajo actual. En Bash, la virgulilla actúa como un acceso directo o alias para el directorio personal. Con el comando cd puedes usar la virgulilla para moverte rápidamente a directorios específicos. Y también puedes cambiar al directorio de inicio del directorio actual. Antes de terminar, recapitulemos lo que hemos aprendido sobre la gestión de archivos en Bash. Hemos explorado el sistema de archivos, comprendiendo su estructura y cómo navegar por él. Conocimos los diferentes tipos de archivos, aprendimos la importancia de la nomenclatura de archivos y las reglas de cotización para manejar nombres de archivos con espacios o caracteres especiales. Descubrimos cómo utilizar comodines para realizar búsquedas y operaciones en múltiples archivos a la vez. Practicamos el desplazamiento por directorios utilizando el comando cd, aprendiendo a trabajar con rutas relativas y absolutas. Finalmente, exploramos el poder de la virgulilla como un atajo para referirnos al directorio de inicio del usuario. Gracias por ver nuestro vídeo. Si te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para más tutoriales como este. Además, compartir este vídeo con otros también puede ser de gran ayuda para nuestro canal. Hasta la próxima.